Este programa es para toda la familia, no contiene escenas de sexo ni violencia. Muy buenas tardes, queridos televidentes, bienvenidos otra vez al programa Perlas Saludables, el programa institucional de la ES Hospital San Antonio de Betania en colaboración con UPA de Televisión. Ya saben que lo tenemos todos los viernes a las 6 de la tarde, estamos en sus casas trayéndoles estos temas en salud de gran interés. Hoy nos acompaña el doctor John Wilson Mejía, médico, ingeniero de la Universidad Nacional, ¿cierto? Ingeniero de la Universidad Nacional, ingeniero agrónomo, con el que vamos a tocar un tema, digamos que muy importante y que hoy en día muy en boga. Estamos, ¿cierto?, en un momento de transición y que hoy en día es un tema que hay que hablar, ¿cierto? Así es un tema que hay que hablarlo. Entonces, John, bienvenido al programa, bienvenido. Sí. Te están viendo los televidentes en Betania. Doctor Julián, muchas gracias, un gran saludo a la comunidad de Betania. Algunos he tenido la oportunidad de verlos por acá en el hospital y es un gusto hoy hablarles de este tema tan importante, de tanta actualidad como es el cannabis para uso medicinal, la marihuana para uso medicinal. Bueno, entonces, televidentes, sí les pido, entonces hoy vamos a tener un programa que hay que verlo con mucho juicio, hay que ver el programa completo, porque la idea es que tengan la información no parcializada. Les sugiero mucha discreción sobre los temas que vamos a tratar hoy, porque estamos hablando de cambiar la mentalidad de la gente, ¿cierto? De entender muchas cosas que la gente en el común del día a día no maneja adecuadamente. Entonces la idea es que nos pongan mucha atención el día de hoy para que aprendamos. ¿Listo? John, entonces vamos a hablar hoy de cannabis, ¿cierto? Cannabis o marihuana, como se conoce popularmente. Sí. Bueno, entonces John Wilson es un ingeniero agrónomo, como les decía, y ha dedicado parte de su vida profesional a estudiar esta planta, ¿no? Entonces, hablemos un poquitico de la cannabis como planta. Muy bien. La planta de cannabis, que muchos de ustedes la conocen por distintas razones o por el uso recreativo, que también se conoce como uso lúdico o uso adulto, el que conocemos, el que decimos no, fuma para trabarse, ¿cierto? Ese es el acercamiento clásico que hemos tenido a la planta de marihuana o a la planta de cannabis, pero hay otro conocimiento muy importante de ella y es el uso medicinal, el uso para el tratamiento de distintas enfermedades y eso es lo que nos convoca el día de hoy. Para todos es una tragedia, es una lástima la violencia y todos los problemas de adicción que vemos en jóvenes, en niños, en adultos. Es una tragedia la adicción y la violencia que se genera con el microtráfico del cannabis para uso lúdico o recreativo, pero también es una gran fortuna contar con la planta de marihuana o de cannabis para el uso medicinal. La planta de cannabis la hemos conocido en su aproximación medicinal por nuestros abuelos, nuestras abuelas que claro, hacían alcohol con... En mi casa la tienen, todavía tienen el frasco con marihuana imbuida en alcohol. Exacto. Y sí es bueno para el dolor de y entonces eso en algunas casas se mantiene muy guardado, está muy guardadito y se utiliza en los sitios dolorosos del cuerpo. Entonces hay un dolor en la articulación del hombro y uno ve ahí las abuelas aplicando alcohol con marihuana, en la rodilla alcohol con marihuana. Esa planta pues ha sido ampliamente estudiada. La planta de cannabis la especie Cannabis sativa tiene varias variedades o distintas variedades: Cannabis sativa, Cannabis indica y Cannabis ruderalis. Cada una tiene un origen distinto, la gran mayoría son de África, de Pakistán, del norte, de Rusia, de la parte Siberia,
de la parte indoeuropea. La planta de cannabis decimos que es una planta muy parecida como cultivo al de las flores. Los cultivos de flores son cultivos bajo invernadero. Entonces nosotros llevamos al oriente antioqueño, al Carmen, al Río Negro, a La Ceja. Siempre las florecitas. Vamos a ver los crisantemos bajo plástico y con bombillos. Esto lo que hace es que esas plantas florezcan, demorar la floración, que los tallos sean más largos y que florezcan con tallos largos, que es la norma para exportación de estas flores. La planta de cannabis es muy parecida a estos cultivos, responde a la luz. Entonces le ponemos luz para que ramifique más y en esas ramas que produce aparezcan las flores. Entonces alargamos las horas de luz al día con bombillos, y una vez le quitamos la luz a las 2 semanas, alrededor de 2 semanas, está floreciendo la planta de cannabis. Si ustedes han detallado las flores de la planta de cannabis, está llena de unos pelitos. Esos pelitos se conocen en botánica como tricomas. Y los tricomas son glándulas excretoras, son glándulas como las glándulas, por ejemplo, las sudoríparas nuestras o las de la saliva, que secretan. ¿Qué secretan estas glándulas o tricomas del cannabis? Secretan cannabinoides y terpenoides, que son compuestos químicos muy importantes en nuestro cuerpo, en nuestro metabolismo, para producir distintos efectos que vamos a ver ahorita. John, entonces, ¿y la planta para qué los utiliza? ¿Qué hace la planta con estos tricomas y con esa secreción que tiene el tricoma? Es un mecanismo de comunicación de ella con el mundo que la rodea, y parte del mundo que la rodea son los insectos, son las plagas. Muchos de estos cannabinoides tienen acción insecticida, entonces controlan las plagas que se acercan a la planta de cannabis. O sea, que ese sería de pronto otro beneficio de esos productos. Otro beneficio de los cannabinoides, que son las sustancias que se derivan de la planta de cannabis o de marihuana, es que funciona como insecticida en el control de plagas. Y es un insecticida, lo llamamos de amplio espectro, generalizado, controla distintos géneros de insectos plagas. Bien. ¿Y lo han usado en el café o en otras plantas? Se ha utilizado en algunos cultivos, en café no tenemos experiencias, pero sí se ha utilizado en otros cultivos. Existe una tendencia en el mundo a no utilizar insecticidas de amplio espectro. Cada vez la tendencia es utilizar de espectro dirigido, porque los de amplio espectro no solo controlan los insectos plagas, sino también los benéficos, los controladores biológicos de esas plagas. Digamos que eso no está muy en favor de utilizar el cannabis para insecticida. Lo que sí está en favor es que es un producto completamente orgánico, no es un insecticida de síntesis química, es un insecticida completamente orgánico. Que sería, digamos, que no tan dañino para el... Que es menos dañino y que tiene menos efectos negativos para la salud humana y de los demás organismos que están alrededor nuestro. Ahí sería el problema, pues, del amplio espectro. Del amplio espectro. Bueno, John, bueno, entonces hemos hablado un poquitico de la planta como tal, ¿cierto? Ya sabemos que tiene un nombre, donde todos la conocemos como marihuana, pero pues tiene su nombre científico. En parte su nombre científico nos orienta hacia de dónde viene la planta, ¿cierto? Y que tiene pues un uso recreativo, que es el problemático, y por el que les pido pues a ustedes, queridos televidentes, mucha discreción con lo que estamos hablando hoy. No estamos hablando precisamente con el enfoque de esa parte recreativa, sino que estamos hablando de una parte muy seria del uso de la cannabis en su parte médica, ¿cierto? Lo otro es que más adelante haremos un comparativo desde esa parte, sí, por la que le pongan mucha atención. Y ahora entonces, John, contanos, ¿hace cuánto la humanidad conoce esta planta? Se estima, Julián, que hace unos 5.000 años, algunos hablan incluso de 8.000 años, pero hace por lo menos 5.000 años que los humanos tenemos una relación estrecha con la planta de cannabis. Esa relación estrecha ha sido para distintos usos.
El uso medicinal es uno de ellos, pero también está el uso espiritual o el uso religioso. Algunas comunidades en India, por ejemplo, en Pakistán, en Marruecos, comunidades ancestrales, utilizaban el cannabis como hoy los indígenas en Latinoamérica utilizan el yagé para hacer trances, para hacer viajes espirituales en rituales de sanación. Ese es un uso que ha tenido importante el cannabis. Cannabis ha tenido un uso muy importante. Todos ustedes conocieron, amigos de Betania, el cáñamo, una fibra muy fuerte, una fibra que utilizábamos, una caulla muy dura, que utilizábamos, por ejemplo, para elevar las cometas, que no se rompía fácilmente, que no se rompe fácilmente. Esto es una fibra muy resistente. Cuando Cristóbal Colón vino a América, los cables, los cordeles de sus embarcaciones y las ¿cómo se llama? Las velas, las hacían de eso. Las hacían de cáñamo. En el monumento en España a Cristóbal Colón aparecen hojas de cannabis, hojas de la planta de cannabis, porque se usaron en su viaje antes, en 1492. Claro, porque el cáñamo hacía parte, pues, lo exportaban por toda la ruta de la seda junto con la seda. Entonces eso viajaba por toda Europa. Cáñamo y seda, cáñamo y seda, cáñamo y seda. Así es. Porque eran los textiles más importantes. Los textiles de la época, claro. Entonces, un uso muy importante industrial, uso textil por la fibra de alta calidad, un uso muy importante en las ceremonias religiosas. Las ceremonias religiosas incluían, por ejemplo, sudarios. Los sudarios son unas telitas delgadas, que se ponían sobre los cuerpos cuando morían. Se cubrían con un sudario. Los rostros, el sudario con el que se cubrió el rostro de Jesús. De Jesús que hablan, el sudario seguramente estuvo hecho de cáñamo. Probablemente estuvo hecho de cáñamo. Los usos medicinales, pues los conocemos desde nuestros abuelos como ungüentos y más recientemente como gotas, y hay trabajos ya como parches para uso tópico, para que pase el medicamento a la piel, de uso dérmico, gotas sublinguales, que han ido, pues, enriqueciendo el uso de esta planta. Existen registros desde el año 2900 antes de Cristo del uso de la planta de cannabis como anticonvulsivante para parar los ataques de epilepsia, como son conocidos. Un médico árabe de nombre Avicena, que vivió entre 980 y 1037 años antes de Cristo, escribió en el auge romano de la medicina, escribió el compendio Canon de Medicina, el Canon de Medicina. Allí cita la importancia del cannabis para el uso en las convulsiones. A principios del siglo XX, ya después de Cristo, en Estados Unidos y en México, el cannabis se usó mucho para el tratamiento de la migraña y el tratamiento de las úlceras gástricas. En 1937, el cannabis fue prohibido, empezó una campaña prohibicionista para el cannabis. Igual en los años 20 y en los años 30 en Estados Unidos, pues ellos tuvieron un boom político con cuanto del prohibicionismo. La corriente prohibicionista no solo fue contra el cannabis, también, pues ellos asumieron que muchas sustancias que se les hacía un uso recreativo debían ser prohibidas, pues, por su parte conservadora, de la parte política moral, conservadora y moral. Entonces hubo la prohibición del tabaco, hubo la prohibición del licor y hubo la prohibición, pues, de otras cosas. Creo que también por esa época se prohibió la cocaína medicinal, ¿cierto? Sin embargo, el cannabis tuvo tú me contabas hace un rato que tuvo una razón muy importante para su prohibición, ¿no? Sí, estamos hablando del año 1937, ¿cierto? Pero discúlpeme, Julián, antes de las razones de esa prohibición, existían en el mercado farmacológico de los Estados Unidos 28 medicamentos patentados para cannabis. De todo tipo, para dolor, para gastritis, para el tratamiento de distintas enfermedades. Los médicos lo prescribían, los pacientes iban a la farmacia, le entregaban el medicamento, pero empieza esta ley prohibicionista
con dos elementos muy importantes que la pueden explicar. El primero, era naciente la industria del plástico, del nylon, del plástico, de las fibras sintéticas, y la fibra de cannabis le competía a esa fibra. Y segundo, era naciente la industria de los opiáceos. Los opiáceos, amigos televidentes, son, por ejemplo, el tramadol, la morfina, la codeína, estos medicamentos muy usados, que hay opiáceos débiles y opiáceos fuertes. Y los cannabinoides traídos de la planta de cannabis le competían a estos opiáceos. Entonces había una guerra de medicamentos y había una guerra de textiles. Industrial. Entonces, una forma fácil de sacar el cannabis era diciendo que era la mata que mata. Había que sacarlo del mercado haciéndole una campaña negra, una campaña publicitaria en contra de él. Bueno, entonces estamos llegando ya a la mitad del programa. Nos vamos a ir a un corte de comerciales, John, y seguimos hablando ya un poquitico de lo que nos falte de la historia. Está muy interesante, muchísimas gracias. El tema estamos aprendiendo bastante, creo yo. Y bueno, pues entonces, queridos televidentes, los espero al regreso de comerciales. Bienvenidos nuevamente. Estamos hoy con el Dr. John Wilson Mejía, hablando de la cannabis medicinal. Espero hayan visto el primer segmento del programa. Estuvimos hablando un poquitico de la definición de la planta, de dónde viene. Estamos hablando un poquitico de su historia. Y John, cuéntanos, síguenos contando. Entonces, ¿qué pasó con la historia de la cannabis después de los años 40? Perfecto. Entonces, después de los años 40, en 1960, empiezan unos trabajos serios, científicos, muy importantes con cannabis. La Universidad Hebrea de Jerusalén, el doctor Rafael Mechoulam, empieza a entender cómo es que actúan en el cuerpo los cannabinoides y descubre una cosa fascinante que se las vamos a presentar enseguida en un video, y es el sistema endocannabinoide. Es un sistema porque tiene componentes. El sistema endocannabinoide tiene unos receptores en nuestro cuerpo y tiene unos neurotransmisores. Llegan los neurotransmisores, los reciben los receptores y desencadenan en nuestro cuerpo, en las células de nuestro cuerpo, distintos procesos. Todo ese desarrollo se hizo de manera importante en la década de los 60, como le digo, con el doctor Mechoulam en la Universidad Hebrea de Jerusalén. No obstante, en 1971 aparece una ley prohibicionista, ya no con impuestos, que fue como lo hizo el gobierno de Estados Unidos en 1937. Esta ya fue una ley prohibicionista muy dura porque puso el cannabis en la lista 1 de sustancias prohibidas de los Estados Unidos, y por lo tanto ni se podía producir, ni transportar, ni comercializar. Y toda la campaña negra contra esta planta, la mata que mata, hizo su gran carrera, especialmente a partir del año 1971, que ya había empezado en 1937. Después de esto aparece una cosa muy importante, Julián, y es la crisis de los opiáceos. ¿Qué es la crisis de los opiáceos? Hay muchos pacientes muriendo en el mundo por sobredosis de estos medicamentos. Sobre todo el fentanil está matando mucha gente. En Estados Unidos se estima del orden de 16.000 muertes al año por opiáceos de uso médico, prescritos por médicos, y en algunos casos que los pacientes abusan de las dosis, utilizan sobredosis. Michael Jackson, la muerte de Michael Jackson es una muerte por una sobredosis de opiáceos. Esta crisis es una crisis, ¿por qué? Porque a las farmacéuticas, a las grandes farmacéuticas, los pacientes y los familiares de los pacientes le están poniendo demandas civiles, demandas que se traducen en altas sumas de dinero, y por lo tanto, ¿qué hicieron? Volvieron a mirar el cannabis. Volvamos a mirar el cannabis, que fue el que le compitió antes a los opiáceos, y eso hace que se abra mucho
legislación, el campo de acción del cannabis, y es lo que en parte nos tiene hoy hablando del cannabis medicinal. Bueno, y es muy importante el tema porque es que estamos hablando precisamente de que hoy en día ya hubo todo un historial de prohibicionismo y de leyes que luchaban contra la comercialización, no solo en Estados Unidos, pues estamos hablando en realidad de todo el mundo, ¿cierto? Ustedes saben que lo que hace Estados Unidos se copia a todas partes, ¿cierto? Y tuvo sus razones. En ese momento pues había una parte económica detrás y también pues ese mismo contexto económico hizo que surgiera el narcotráfico alrededor del cannabis, que fue lo que le hizo tanto daño a esa planta, ¿cierto? En realidad. Perdóname, Julián, muy importante eso. La prohibición llegó al uso por debajo, al uso escondido, y el uso escondido es el narcotráfico. Y el narcotráfico es el que nos pone en la violencia y en todos los problemas que hoy conocemos alrededor de él. Claro, y es porque precisamente el narcotráfico hace que sea rentable vender esa vaina mal vendida, ¿cierto? A costos altos. A costos altos. Entonces, obviamente, los narcotraficantes les sirve venderlo así a escondidas para poderlo vender caro, para no pagar impuestos. Exactamente. Y de ahí de pronto el cambio radical de mentalidad que han tenido muchos países, es que porque vieron la forma real de luchar contra el narcotráfico, ¿cierto? Y es organizando los procesos como deben ser, ¿cierto? Entonces, ahorita porque estamos hablando, John, de la parte medicinal, ese es el deber ser, ¿no? Así es. Así es. ¿Qué cosas nos llevaron a hablar hoy del cannabis medicinal? Es decir, ¿por qué hoy ya podemos hablar del cannabis medicinal? Las razones son básicamente 4. La primera, hoy conocemos mejor el sistema endocannabinoide. Ese sistema no lo conocíamos hace 20 años, de eso no se hablaba. Hace 10 medio se habla de eso en nuestras universidades. Y hoy ya conocemos con más propiedad el sistema endocannabinoide. 2. Los testimonios terapéuticos de los pacientes. Usted ha escuchado, Julián, el caso de la niña mexicana Grace, o el caso de una niña colombiana, Luna Valentina, una niña paisa, una niña de acá de Medellín. Son niñas que tienen epilepsias refractarias. ¿Qué son epilepsias refractarias, doctor Julián? Para los que nos están viendo, y de hecho aquí en Betania tenemos una paciente, son epilepsias de muy difícil manejo, que a pesar de tener una batería de anticonvulsivantes en ella, tratándola con muchísimos medicamentos y diferentes espectros, algunos de espectro muy tóxico, no ceden a sus ataques. Entonces son personas que pueden tener inclusive más de 20 o 30 convulsiones en un solo día. ¿Eso en qué se traduce? Sobre todo en niños, en un trastorno del neurodesarrollo. Esos niños no aprenden a caminar fácilmente, no aprenden a hablar, entonces tienen muchos problemas. Y es una enfermedad terrible, lo que llaman el gran mal. En medicina se le llama el gran mal, que son enfermedades epilépticas de muy difícil tratamiento y que terminan pues muchas veces en la muerte. Entonces, supongo que precisamente no conozco esos casos. Precisamente ese es el caso de Grace y el caso de Luna Valentina, y hay muchos otros que sus madres encontraron que solo cuando les dieron cannabis, estas niñas dejaron de convulsionar 15, 20, 30 veces en un día a convulsionar 2 o 3 veces, por lo que tuvieron un mejor neurodesarrollo, efectivamente. Su calidad de vida. Yo no conocía los casos en realidad. Los pueden consultar, amigos televidentes, en internet, en un buscador en internet como Google, en YouTube. Ustedes preguntan, buscan Luna Valentina o Grace en México o cannabis para el uso de epilepsia, video, y van a encontrar muchos casos documentados por los padres de estos pacientes. Bueno, ¿y qué piensan los médicos? Hoy en día, ¿cómo está el ambiente en salud respecto al uso medicinal, al uso médico del cannabis? Esa es la tercera razón por la que hoy estamos hablando más de cannabis. Los médicos hemos abierto la mente a estas otras terapias. Los médicos hemos sido formados también con una agenda desde la industria farmacéutica, donde nos enseñan, igual que a los pacientes, que lo que sirve es el frasco, la ampolla, la cápsula, la tableta,
que ellos ponen en el mercado. Entonces uno encuentra a los pacientes que llegan por un frasco que les haga el milagro, no por todo el manejo que debe tener la enfermedad. Sí, en realidad se olvidan mucho de lo que hace el médico. Y tenemos casos pues, en que el paciente en realidad llega, no, formúleme la inyección, que eso es lo que sirve. Y se les olvida un poquitico que el médico también tiene mucho que ver en el tratamiento, en su terapia, en sus consejos. Las recomendaciones que da el médico son parte de la razón de mejorarse de las personas. Sí, sin duda. Y toda la fe se la ponen a un frasquito. A un frasco. Y se les olvida todo lo demás, el ejercicio, las recomendaciones dietéticas, todo lo que hay detrás. Entonces, en esa reflexión que es de doble vía, la deben hacer los pacientes y la debemos hacer los médicos. Pues los médicos hemos venido reflexionando ese arsenal terapéutico de la planta de cannabis, esas posibilidades terapéuticas, y hemos abierto más la mente a utilizar estos otros medicamentos. El otro elemento importante por el que hoy hablamos más de cannabis es el perfil de seguridad que tiene este medicamento. Todos los medicamentos tienen efectos secundarios no deseados. Todos los medicamentos. Por ejemplo, hasta un medicamento hasta la acetaminofén, por supuesto. Y medicamentos como que llamamos los AINES, antiinflamatorios no esteroideos, son medicamentos que producen gastritis. Ahí está el naproxeno, el ibuprofeno. Son medicamentos que producen gastritis, por ejemplo. Medicamentos muy usados, por ejemplo, en el servicio de urgencias, la metoclopramida, un medicamento que se lo ponemos a los pacientes cuando llegan con vómitos difíciles de controlar, difíciles de parar. La metoclopramida produce en los pacientes acaticia, que es una sensación de desespero, de quererse quitar la canalización que tienen de su vena y salir corriendo, o quitarse la ropa, un desespero. Eso lo produce la metoclopramida. Pero los opiáceos, que son a los que les está compitiendo duramente el cannabis, tienen un efecto que es mucho más grave que los dos que acabo de mencionar, y es que deprimen el centro respiratorio. Se pueden causar paro respiratorio. De ahí es el peligro de la sobredosis con los opiáceos. Eso puede causar que una persona pare de respirar. Pare de respirar, porque existen receptores en su tallo cerebral que reciben estos medicamentos opiáceos y llegan a tal punto de que paran la actividad respiratoria de los pacientes. El perfil de seguridad de los cannabinoides los hace muy atractivos. Pueden producir, no en todos los casos lo van a hacer, pero pueden producir boca seca, ojos secos, ansiedad en algunos pacientes, felicidad hasta la euforia. Bueno, algunos eso no lo ven como un efecto negativo, sino como un efecto positivo. Las pupilas dilatadas, taquicardia. En algunos casos se ha encontrado estados psicóticos, pacientes que consumen cannabis y entran, alucinan o en un estado de paranoia, de pánico, que el pánico que es un miedo mayúsculo, ¿cierto? Es un miedo extremo. De ahí la importancia de que el uso sea médico, ¿cierto? Por eso es que estamos hablando del tema nosotros, médicos, porque es que en realidad esto no lo estamos hablando como para que el día de mañana las personas se vayan a ir a hacer sus remedios con cannabis. Así es. Así porque sí, esto es porque va a tener un uso médico. Y lo vamos a precisar ahorita, las diferencias entre el uso médico y el uso recreativo. Y la otra razón por la que hoy estamos hablando del cannabis medicinal, que es muy importante, es la que ya les mencioné ahorita, la crisis de los opiáceos. En el 2010, en los registros epidemiológicos de Estados Unidos, los registros epidemiológicos es todas las cuentas que el sistema de salud en este país lleva de todo lo que entra a los hospitales, de cada caso, de cada paciente. En esos registros se encontraron 16.651 muertos por opiáceos, en tanto que por heroína, que es muy perseguida la heroína, fueron 3.036 casos. Es decir, 5 veces más por opiáceos que por heroína, que se combate tanto. Entonces, la crisis de los opiáceos, que se traduce en demandas, en pérdidas de dinero para las multinacionales farmacéuticas,
pues ha hecho que miremos hoy de nuevo que se la está planta investigando de marihuana y de cannabis y que la estemos investigando. Hablemos entonces un poquitico, ya el programa se nos está cortando, pero está muy interesante. Yo sé que la gente está muy pendiente del programa en este momento. Hablemos un poquitico cómo funciona. Entonces, ¿cómo es que logra el efecto benéfico el cannabis? Muy bien. Entonces, para ese cómo funciona, amigos televidentes, la clave, y ojalá no pierdan la atención, estén aquí muy concentrados. La clave está en entender el sistema endocannabinoide. ¿Qué significa endo? De nuestro cuerpo. Endo es adentro. El sistema endocannabinoide es un sistema porque tiene receptores, transmisores, y porque cuando ese transmisor se pega al receptor genera unos efectos dentro de la célula, y eso se traduce finalmente en un efecto farmacéutico y por lo tanto en unos usos. Entonces la clave está en entender cómo funciona el sistema endocannabinoide, cuáles son los efectos y qué usos se desprenden de esos efectos en nuestro cuerpo. Entonces los vamos a invitar a ver un corto video de 3 minutos del sistema endocannabinoide. Este video es desarrollado por la Fundación Cana, una fundación en España, española, que se ha preocupado por la investigación científica del cannabis. Entonces los invitamos a que vean y disfruten este video del sistema endocannabinoide. ¿Qué sabes en realidad sobre el cannabis? Bueno, eso también. ¿Pero sabías que el cannabis ha sido utilizado como planta medicinal desde casi el principio de los tiempos? ¿Y que su uso fue disminuyendo ante el aumento de los opiáceos? Así que el interés por las propiedades medicinales de la marihuana había desaparecido del mapa. Hasta que un profesor israelí se fijó en esta planta a principios de los años 60 del siglo pasado. Rafael Meshulam aisló y sintetizó uno de los principales componentes activos de esta planta, el cannabinoide THC, y poco después, el CBD. Descubrió que este compuesto orgánico tiene la increíble habilidad para conectarse con muchas células de nuestro cuerpo. Se habla de este cannabinoide como la llave de un candado molecular. De esta manera conocemos el mecanismo por el que el THC actúa en nuestro organismo. Conectándose a los receptores CB1 y CB2 ubicados en la capa exterior de nuestras células, los cannabinoides actúan como mensajeros químicos. Meshulam y su equipo se preguntaban el porqué de la existencia de un receptor específico en nuestro organismo para este tipo de molécula. En los años 90 localizan por fin un cannabinoide que nuestro cuerpo segrega de manera natural. Lo bautizan como anandamida. Y posteriormente se descubre otra molécula similar, llamada 2-AG. También se descubre que la anandamida forma parte de un sistema más amplio de comunicación intercelular en nuestro cuerpo. A este sistema, hasta entonces desconocido, se le conoce como el sistema endocannabinoide y está íntimamente relacionado con los procesos autorregulatorios de nuestro cuerpo, como el control de temperatura, el pH o nuestro nivel de azúcar en sangre. Interviene además de manera vital en numerosos procesos en nuestro organismo, como la coordinación motora, neuroprotección, control del dolor o el apetito, entre otros. El sistema endocannabinoide ayuda a mantener el complejo equilibrio entre las distintas funciones biológicas, proceso que se conoce como homeostasis. El THC y el CBD son dos de los más de 100 cannabinoides que la planta produce. El descubrimiento de los cannabinoides ha abierto un campo nuevo en la investigación de los procesos que regulan nuestro cuerpo. Sabemos que algunos cannabinoides tienen aplicaciones terapéuticas que los hacen de gran utilidad en el tratamiento del dolor, que administrado en dosis adecuadas ayudan a controlar la epilepsia, o que estimulan el apetito para pacientes en tratamiento por cáncer o VIH. El cannabis ha acompañado al ser humano por milenios y esconde grandes propiedades más allá de su uso recreativo. Su papel clave para la comprensión del sistema endocannabinoide y su especial relación con la química de nuestro cuerpo lo hacen único. Y aún queda mucho por investigar. John, súper interesante el video y yo supongo que les gustó bastante a nuestros televidentes. Muy didáctico. Muy didáctico, muy. Tú sabes que todo lo que tiene dibujitos a la gente le gusta, ¿cierto? John, desafortunadamente pues el programa se nos está poniendo ya muy cortico.
Y me parece que está muy importante porque es que en realidad hay que conocer de las cosas para poder luchar contra lo negativo y aprovechar lo positivo, ¿cierto? Entonces, cuéntame, Johnny, ya para terminar, ¿hay estudios al respecto, o sea, estudios serios al respecto del cannabis? O sea, así como con el ibuprofeno, como con la aspirina, como con tantas sustancias, ¿el cannabis tiene lo mismo? Muy buena esa pregunta. Y es claro, los estudios que vimos del sistema endocannabinoide son estudios muy serios, ¿cierto? Pero son estudios de ciencia básica en laboratorio. La pregunta que está haciendo el doctor Julián es muy interesante porque nos lleva, bueno, después del laboratorio, y eso cómo lo usamos en los humanos, cómo se ha estudiado eso en los humanos. Entonces, claro que tenemos muchos estudios en cannabis. Nada más preparando el material para este programa, revisé cuántos estudios tenemos en un buscador médico que se llama PubMed. En ese buscador, ¿cuántos estudios puedo encontrar de un medicamento como el tramadol? Y me encontré la noche anterior a la grabación de este programa, me encuentro que tenemos 5.261 artículos científicos acerca del tramadol. De estudios en personas con el tramadol. De estudios en personas con el tramadol. En naproxeno me encuentro con, a fecha de hoy, 6.767 artículos. Cuando le digo cannabis, solo cannabis, más de 20.000 artículos, 21.000 y pico de artículos. O sea que ha sido muy estudiada en realidad, ya muchos años siendo estudiada. Pero cuando le digo solo cannabis, ha sido estudiada también como adicción, en la parte de adicciones. Entonces digo, bueno, no me interesa todo, muéstreme nomás cannabis medicinal. Y cuando le digo cannabis medicinal, me arroja un total de 7.865 artículos. Sigue siendo ya inclusive más estudiada que el tramadol y más estudiada que el naproxeno, para poner esos dos ejemplos. O eso puede también uno entenderlo como que las farmacéuticas dejaron de, o sea, se quedaron con poquito de estudios, se convencieron con poquito de estudios porque les interesaba la vender rápido, supondría yo, y como le han puesto trabas al cannabis, claro. No, estúdielo para tratar de impedirle su entrada al mercado farmacéutico. Claro. Los estudios, pero por la vía negativa. Ajá. Por la vía negativa. Hay un estudio muy importante nos viene también de Estados Unidos, de la Academia Nacional de Ciencia, Ingeniería y Medicina de los Estados Unidos, que estudió los efectos sobre la salud del cannabis y los cannabinoides, el uso actual, la evidencia para las recomendaciones de uso medicinal actual en los Estados Unidos. Este estudio indica la efectividad que tiene el cannabis en el tratamiento del dolor crónico en adultos. Cáncer, como el dolor que viene, por ejemplo, del cáncer. El uso para el manejo de las náuseas y el vómito en pacientes que están recibiendo quimioterapia. Por cáncer, o sea que va a tener un uso muy importante está cáncer. Teniendo un uso muy importante en cáncer. Mejora los síntomas, la evidencia ya no es tan fuerte como la que acabo de mencionar en dolor y en vómito, pero sí en mejorar los síntomas en este estudio, en la espasticidad en la esclerosis múltiple, una enfermedad de tipo neurológico que hace que los pacientes estén rígidos, espásticos. Entonces, ¿cómo mejora el movimiento, relaja el músculo y lo mejora? En los trastornos del sueño, como la apnea obstructiva del sueño, en mejorar la calidad del sueño. Y en la fibromialgia, una enfermedad que cada vez encontramos más pacientes diagnosticados. Desafortunadamente es una enfermedad que está brotando en la sociedad precisamente por el estrés del trabajo, el estrés social. Que son dolores que comprometen regiones diferentes del cuerpo, no relacionada uno con otro. Un dolor lumbar, pero también un dolor en los músculos de la pierna. Esa es la señora que me duele todo, Doña Dolores. Que duele todo. Esa es la señora Doña Dolores. Este estudio de los Estados Unidos nos dice, ahí también hay una oportunidad importante. Bueno, John, desafortunadamente se nos quedó corto el programa para el tema. Entonces vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una invitación a todos los televidentes para que nos vean en un segundo programa para terminar entonces este tema tan interesante. La verdad yo estoy
muy gratamente sorprendido. Yo no había aprendido tanto sobre esto, porque precisamente, como tú lo decías antes, digamos que a los médicos se nos ha alejado del tema, precisamente por otros intereses. Así es. Entonces, pues televidentes, vean que esto también tiene su lado bueno, pero hay que aprender de él y hay que aprenderlo con seriedad. Entonces, John Wilson, muchas gracias por acompañarnos hoy. Te invito, por favor, a que nos acompañen en otro programa para que terminemos este tema tan interesante. Encantado, mil gracias a ustedes por la invitación, al hospital, al canal comunitario, muchísimas gracias. Y en el próximo programa hablaremos de más evidencia científica alrededor del uso del cannabis. Podemos hablar de la diferencia entre el cannabis medicinal y el cannabis para el uso recreativo, para el uso lúdico. Y podemos ver qué medicamentos hay ya en el mercado y cuáles son los retos, los desafíos que tenemos y cómo está la legislación nuestra, la legislación en Colombia, para producir y transformar cannabis en medicamento. Perfecto, entonces, queridos televidentes, hasta aquí llegó el programa de hoy, Perlas Saludables. Ya saben que nos estamos encontrando todos los viernes a las 6 de la tarde. Esa es la cita para que nos sigamos viendo en estos temas de salud. Y también nos pueden ver en el canal de YouTube del canal local de UPA de Televisión y en el canal de YouTube del Hospital San Antonio de Betania. No se olviden de seguirnos viendo viernes 6 de la tarde. Nos vemos entonces el próximo programa. Hasta luego.